programa para Claro y Oscuro. Hoy tenemos el honor de que nos visite pues, el licenciado Nicolás Menchaca, un experto en materia de laicidad. Muchas gracias, señor Rubén. Sí. Para mí es un placer también compartir este espacio con usted, sí, y agradezco la oportunidad por invitarme a su programa. Efectivamente, la pretendida reforma que se quiere hacer al artículo 24 constitucional, un artículo que es fundamental para el área de las iglesias y para todos los mexicanos en mi país, considero que es de suma importancia destacar el significado que tiene y que implica esta reforma. Agradezco el espacio y quisiera tomarme unos breves minutos para explicarles paso por paso en donde considero yo que se encuentra el problema legislativo, cuestión que tal vez algunos legisladores incluso, por a veces falta de tiempo, no han detectado. Pero esta interpretación de la que vamos a hablar no es personal. Aclaro, hago esa precisión preliminar. No es una conclusión a la que yo llegue. Yo voy a ir paso por paso hablando de la reforma al artículo 24 y que sean los televidentes, que sea usted el que diga si es así o no es así. Tome su tiempo. Quiero hacer mención que los documentos que voy a utilizar son documentos oficiales, no son documentos personales, ni voy a hacer ninguna interpretación. Son documentos que todo mundo puede bajar de las páginas web oficiales, sí, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Ahí se encuentran. Bueno. Adelante, licenciado, el tiempo es suyo. Bueno, la reforma al artículo 24 constitucional. Quiero mencionar primeramente literal como está el artículo actualmente. Sí. El artículo 24 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de estos se sujetarán a la ley reglamentaria. Lo primero que quiero decir, este artículo que es vigente en México garantiza la libertad religiosa. No lo digo yo, lo dice uno de los más célebres juristas que ha tenido México. Me refiero al doctor Ignacio Burgó Orihuela, que en su libro Las garantías individuales habla de este artículo y dice que este artículo precisamente consagra en México la libertad religiosa. Sí. Es mentira que no lo haga. Garantiza la libertad de creencias y garantiza la libertad de culto y en consecuencia la libertad religiosa. Sí. Sin embargo, el 15 de diciembre del año 2011, el último día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, se votó una iniciativa que había sido presentada más o menos como un año, 6 meses antes por el diputado José Ricardo López Pescador del Partido Revolucionario Institucional, y esa iniciativa se discute apresuradamente en la Cámara de Diputados y el día 15, último día, es votada en sentido positivo y se envía la minuta al Senado para que estos la aprueben el próximo periodo que empieza dentro de unos días, el 1 de febrero, en la Cámara de Senadores. Dice la minuta con proyecto de decreto. Este es el documento oficial bajado de la página de la Cámara de Diputados y es el documento que ellos envían para que siga el proceso legislativo. Dice, artículo 24, es la propuesta o lo votado. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión
de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. El segundo párrafo quedó intocado y el tercero lo reproducen igual. Ahorita claro por qué. Dice el tercer párrafo: los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de estos se sujetarán a la ley reglamentaria. Primer comentario que quiero hacer. Sí. El tercer párrafo de este artículo, que señala la sujeción de las iglesias a la ley reglamentaria para llevar a cabo actos del culto extraordinario, en la iniciativa se proponía que se quitara. En la iniciativa que se discutió en la Comisión de Puntos Constitucionales, se propuso que se eliminara toda sujeción de la iglesia al orden civil. Los diputados no lo aprobaron y por eso es que lo reproducen en la minuta tal cual como estaba. No lo quitaron. Pero ahí hay un concepto del que quiero llamar la atención suya, Rubén, sí, y de todo su auditorio. Adelante, sí. El concepto de libertad de religión. De religión. Parece algo muy agradable, simple y aceptable por todo el mundo. ¿Cómo no voy a querer libertad de religión? Sí. Sin embargo, yo repito, ahí hay una trampa, ahí hay un entramado legislativo que vamos a tratar de descubrir con otro documento. Ese punto, licenciado, es lo que a ustedes les preocupa con relación pues, a estas manifestaciones que vemos de diversos sectores sociales en México. En Jalisco, en el Distrito Federal, aquí en Tijuana, en Mexicali, son diversos los estados que están teniendo este tipo de manifestaciones. ¿Es por esa trampa? Sí. Consideramos que hay un trasfondo en el concepto de libertad de religión. Sí. Y vamos a utilizar un segundo documento legislativo. Está bajado de la Gaceta Parlamentaria. Lo que yo voy a leer ahorita no es algo personal. Este es un documento que proviene de la Comisión Dictaminadora de Puntos Constitucionales. Correcto. Esta comisión la forman más de 20 diputados. Ellos discuten la iniciativa de cambiar el artículo y esta es su conclusión. Y ellos dicen textualmente, lo que voy a leer es textual, bajado de un documento oficial. De la página de la Cámara de Diputados, sí, de la Gaceta Parlamentaria. Sí. La número 3413-3 romano del jueves 15 de diciembre del 2011. De la Gaceta de Diputados es bajado este dictamen y dice la Comisión Dictaminadora, dice textual: en efecto, existe consenso entre los tratadistas y el derecho internacional respecto a que la libertad religiosa tiene los elementos constitutivos siguientes. Sí. Solo voy a mencionar dos, que son los que más me preocupan. Hablan de algunos otros, pero voy a mencionar dos. Llamo su atención a la página 17 sí, párrafo primero. Libertad de difusión de los credos, ideas u opciones religiosas. Dice textualmente: la comunicación de las convicciones religiosas puede asumir formas diversas, desde las realizadas hasta las que utilizan medios de comunicación social, pasando por la escuela. Sigue la cita, pero yo ahí la corto. Sí. Están diciendo los diputados que la libertad de religión que ellos están introduciendo, como lo dije, en la minuta, sí, que lo están aprobando, implica la libertad de difusión de credos, que no es otra cosa que el proselitismo religioso. Así es. Utilizando, dicen ellos, los medios de comunicación social. Aquí los enumero, señor Rubén. Sí. Televisión, radio y prensa escrita. Y que ese proselitismo religioso pase aún por la escuela. En México tenemos un límite con la ley. La educación es laica. Sí. Esto es ajena a cualquier doctrina religiosa. Una observación, le hice nada más. En el artículo 21 de la Ley de Asociaciones Religiosas se habla claramente sobre que no pueden las iglesias ni ministros tener medios de comunicación. ¿Esto es así? Es el artículo 16, párrafo segundo, sí, de la Ley de Asociaciones Religiosas. Perfecto. El que dice que las asociaciones religiosas no podrán poseer por sí o sí, por interpósita persona medios de comunicación. Sin embargo, aquí los diputados están diciendo que la libertad de religión que ellos van a garantizar, sí,
implica que tengan medios de comunicación. Primera conclusión, se está abriendo la puerta para que las iglesias tengan medios de comunicación masiva, de comunicación social. Sí. Y que esa difusión de credos o proselitismo religioso pase por las escuelas, cuestión que le quita la laicidad a la educación, porque dice el artículo 3º constitucional que se mantendrá la educación ajena a cualquier doctrina religiosa. Ese es el primer párrafo del que queremos llamar la atención de usted, Rubén, sí, y de todo su auditorio, para desentrañar lo que hay detrás del concepto libertad de religión. Sí. Punto número 2. Página 17 del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales. Dice, derecho a la educación religiosa. Los diputados concluyen y dictaminan que la libertad de religión que ellos están consagrando en el artículo, que todavía no es vigente, pero es propuesta, sí, dice así, es decir, el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones religiosas. Ojo, mucho ojo con esto, aún dentro de la escuela pública. Sepa usted que el 90-95% de los educandos en México reciben su educación en la escuela pública. Sí. Y están abriendo la puerta a los señores diputados para que en la escuela pública se empiecen a dar clases de religión. No lo dice su servidor, está en el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados. Sí. Están diciendo ellos que ese derecho a la educación abarca la escuela pública. ¿Qué va a pasar si esto es ley? Que vamos a estar viendo sacerdotes que van a llegar a la escuela a darle clases de religión y que por supuesto no lo van a hacer de manera gratuita. Eso implica que van a tener que ser cubiertos sus sueldos por medio del erario público. Sí. Y esto abre la puerta a la educación religiosa. Y por consiguiente, sí, a terminar con el Estado laico. Abusando de su confianza, licenciado. Como el tiempo para YouTube es de 14 minutos aproximadamente, voy a abusar de su confianza y me permite hacer una segunda cápsula de un tiempo complementario para poder, digamos, presentar esta información a todos los televidentes. ¿Cómo no? Para todos nuestros pues, seguidores, estamos hablando con el licenciado Nicolás Menchaca, experto en la materia de laicidad.